Buenos días. Bueno, pues con el tema 9 terminamos la historia del mundo, ¿vale? La global, a nivel mundial, y los dos siguientes temas ya serían de historia de España, ¿de acuerdo? De la historia de España del siglo XX. Bueno, pues si os acordáis, habíamos visto con el fin de la Segunda Guerra Mundial cómo los vencedores pasan de ser aliados frente al nazismo a generar una tensión enorme en el reparto que hacen de la Europa liberada de las garras nazis, ¿de acuerdo? El este de Europa había sido liberado por el ejército ruso, soviético, y el oeste por las potencias británicas, francesas y sobre todo por el ejército americano, ¿de acuerdo? Eso provocará una división de Alemania, porque Alemania se dividirá entre las distintas zonas de control de un ejército de otro, soviético o americano. Por otro lado, dividirá el continente europeo y habrá en los nuevos países del tercer mundo que van surgiendo, porque ahora se produce la descolonización y van surgiendo nuevos países, también una repartición de áreas de influencia por parte de esas dos nuevas superpotencias, ¿vale? Porque ahora Europa, que ha quedado arrasada, queda en un segundo plano y las dos nuevas superpotencias serán la Unión Soviética, ¿vale? Y los Estados Unidos. Y en la publicística de la época, a la Unión Soviética se la representaba como un oso, ¿vale? Con la hoja y el martillo del comunismo, y las barras y estrellas de la bandera americana con el tío Sam, que generalmente es ese hombre de barba blanca con el gorro americano típico que representa al Estado estadounidense, ¿vale? A la autoridad, a la democracia estadounidense. En lo que ellos llaman el tío Sam. Bueno, pues el mundo queda así partido en dos. Dos bloques con dos superpotencias que tratan de controlar y ejercer una influencia enorme sobre sus respectivos bloques. Esa diferencia viene marcada también a nivel político. Por un lado, predominan las democracias en el lado en el bloque occidental ligado a Estados Unidos, porque Estados Unidos es una democracia, por otro lado, los regímenes comunistas en el bloque oriental. Pero eso no es exacto, porque España y Portugal son dictaduras en Europa y pertenecen al bloque occidental soportado, subordinado a Estados Unidos. Y es más, en la mayoría de los países, perdón, en la mayoría de los países, joder, con la alergia, que mala suerte. Bueno, en la mayoría de los países del tercer mundo, las democracias, el bloque de Estados Unidos está representado por dictaduras feroces de ultraderecha o de derecha, militares con mucha frecuencia y con una capacidad de represión brutal sobre la población. O sea que aquí no hay dos bloques, uno democracia y otro comunismo, no, es mucho más complejo que eso, ¿de acuerdo? Lo que sí está claro es que a un lado tendremos los regímenes de partido único comunista y economía planificada y sin propiedad privada, colectiva comunista, y a otro lado los regímenes capitalistas. Eso sí los une. Tanto las dictaduras militares de América Latina o de Franco o de Asia, subordinadas a Estados Unidos, que son dictaduras, como las democracias occidentales como Francia e Inglaterra de Europa o Canadá, subordinadas también al bloque occidental, todas ellas tienen un rasgo en común, son economías de propiedad privada y economías capitalistas, ¿de acuerdo? Entonces, realmente se enfrentan aquí más que dos sistemas políticos o dos visiones del mundo, lo que se enfrentan son dos sistemas económicos, capitalismo y comunismo. Estados Unidos y la Unión Soviética, con sus áreas de influencia, dos superpotencias y dos sistemas económicos. ¿Vale? Bien. ¿Qué características tiene esa Guerra Fría? Primero, como os he dicho, hay una división del mundo en bloques, ¿vale? Esta división del mundo en bloques se queda ejemplificada perfectamente. ¡Ay, Dios! Ya estamos. Ya eso nos obliga a... El momento que me pase un poquito... ¡Ay! Vamos. Vale. Ahí. Vale. Una vez que tenemos claro que el mundo está dividido en dos, ¿vale? Vamos a ver las características de esa Guerra Fría. La primera, ¿por qué se llama Guerra Fría? Porque es una situación de tensión continua entre esas dos superpotencias, ¿vale? Pero una tensión a nivel internacional que nunca se proyecta en una guerra caliente abierta que hubiera provocado una guerra mundial, una tercera guerra mundial, con unos efectos desastrosos porque con los arsenales nucleares que se van a acumular hubiera provocado la destrucción de la vida sobre el planeta, ¿sí? O por lo menos la destrucción de la vida como la entendemos, ¿eh?
¿De acuerdo? Bien. Sin embargo, fue caliente en el tercer mundo, donde hubo un montón de pequeñas guerras localizadas. Pero en sí mismo no te se derivó en una tercera guerra mundial, que hubo varios momentos en que estuvo a punto, y yo lo viví, y los que tenéis mi edad lo habéis vivido, ¿vale? Sin embargo, no llegó nunca. Por eso, como nunca cristalizó una gran guerra abierta, calentita, digamos, se llamó Guerra Fría. Una tensión continua, pero enfriada, ¿vale? Bien, ¿qué le caracterizaba? Pues la división del mundo en bloques. Esa división del mundo en bloque se proyectaba en la aparición, a ver si ahora sí nos da tiempo, de una Europa dividida en un bloque occidental y oriental, pero que se proyecta también en la división de Alemania, porque la parte oriental de Alemania, RDA, que se llamará RDA, República Democrática Alemana, y la República Federal Alemana. La República Federal Alemana estaría en la órbita de Estados Unidos, sería una democracia occidental, y sería un régimen capitalista de propiedad privada. La República Democrática Alemana será un régimen comunista, de partido único, ¿vale? Una dictadura comunista y un régimen sin propiedad privada, una economía planificada de carácter comunista. Por tanto, no solo se dividió Europa, ¿vale? Sino que se dividió Alemania, ¿vale? En la zona ocupada por la Unión Soviética y la zona... son dos países, ¿eh? Durante casi 40 años fueron dos países y tenían su selección de fútbol, sus selecciones, o sea, sus deportistas, había dos Alemanias en las Olimpiadas, es una cosa increíble, o sea, eso lo hemos vivido durante 20 años la mayoría de los de mi generación, había dos Alemanias. Pero es más, dentro de la RDA, de la República Democrática Alemana, que es la comunista, aunque se llame democrática, eso es solo un nombre, ¿vale? Berlín fue partido en dos. La parte occidental fue ocupada por los americanos, ¿de acuerdo? Y la parte del este. Pero Berlín Este era la capital de la RDA y Berlín Oeste era una ciudad, aunque no capital, porque como estaba aislada dentro de la RDA, pues no podía ser la capital, ¿no? Pero era territorio de la RCA, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bien, entonces teníamos dos Berlín y dos Alemania, pero teníamos dos Europa. Alemania, de alguna manera, era, y Berlín era la ejemplificación de la división de Europa en dos, ¿vale? A ver si ahora no se vaya mucho para arriba, vale. Vale, pues esa Europa la tenemos aquí, ¿vale? ¿Qué nos ocurre con esta Europa? Vamos a ver. A ver si se va esto. Bueno, pues tenemos una Europa, por un lado al este, ¿lo veis? Que será la Europa subordinada a Estados Unidos. No soy capaz de quitar estas letritas de aquí, debería de quitarse, pero bueno. ¿Vale? Y por otro lado la Europa occidental. Esta es la que fue ocupada por Estados Unidos y que forma ahora una organización militar que se llama la OTAN. Enfrente tendremos el Pacto de Varsovia, que se crea unos años después y que uno y otro son dos organizaciones de tipo militar, ¿vale? De carácter defensivo y ofensivo frente al otro bloque. Solo un país que no es socialista, pero que se mantiene neutral, que es Yugoslavia, estará al margen de los dos bloques. Y en medio lo que Winston Churchill dio en llamar el telón de acero. ¿De acuerdo? Telón de acero porque es como una tela, parece que no sé qué, pero que es de acero en el sentido de que ahí no se podía cruzar, ¿eh? Claro, te disparaban ahora. Era la división de dos mundos, pero desde aquí a aquí no te podías pasar. ¿De acuerdo? Y estaba fortificado prácticamente. Bien, ¿qué más tenemos aquí? Tenemos, la Guerra Fría significa la división del mundo en bloques, sí, significa la división del mundo en bloques. ¿Vale? Pero significa también una carrera de armamentos. ¿A qué me refiero con una carrera de armamentos? Una carrera de armamentos significa que, como previo a la Primera Guerra Mundial o a la Segunda Guerra Mundial, tiene que haber un proceso de rearme. Pero aquí el proceso de rearme es continuo, porque la guerra es continua. Una guerra fría, pero continua. Es una tensión continua. De forma que durante casi 40 años, desde el año 45 hasta el año 21, ¿vale? Lo que va a haber es, perdón, 40 años, más de 40 años, perdón, casi 40 años, quería decir más de 40 años, ¿vale? Pues nos encontramos con una tensión continua que obliga a un esfuerzo militar brutal y a lo que se llama una carrera de armamento. Esa carrera de armamento que hemos simbolizado aquí en el águila calva, que también es la forma en que se representa Estados Unidos, que es el símbolo de Estados Unidos, el águila calva de cabeza blanca, y el oso soviético con los misiles a un lado y otro. Aquí tenéis, por ejemplo, uno de los típicos misiles, ¿vale?
que se llama SS-20, que pobló toda la parte del Pacto de Varsovia, la Europa del Este, Polonia, Checoslovaquia, Rumanía, etcétera, estaban llenos de misiles apuntando a Europa Occidental. Y Europa Occidental con misiles apuntando a Europa Oriental y a la Unión Soviética, los Pershing II, Cruise, etcétera, de Estados Unidos. Entonces se crearon enormes arsenales, ya no bombas atómicas. Después apareció la bomba de hidrógeno que es 500 veces más fuerte, sino misiles interbalísticos que tenían una radiación, no había que tirarlos ni de avión, ellos iban, y que tenían radiación de más de 1000 kilómetros, ¿vale? Y podían impactar en la potencia enemiga, etc. Bien, los SS-20 eran los más conocidos del bloque del este, pero también estaban los Pershing en el lado del oeste, ¿vale? Esa carrera de armamentos, hay división en bloque, pero además esa carrera de armamentos se llega al espacio. Y es lo que hizo que las dos superpotencias disputaran el control del espacio porque pretendían desde ahí dominar el mundo y tratar de amedrentar al enemigo desde el espacio, pudiendo llevar armas, ¿no? Por tanto, hay un carácter militar en la conquista del espacio. Cuando la Sputnik en los años 50, la primera nave soviética, da la vuelta alrededor de la Tierra, ya flipan los americanos. Pero después Yuri Gagarin, unos años después, consigue ser el primer astronauta que da la vuelta al mundo, al planeta Tierra, perdón, ¿vale? Y después otra vez ameriza y llega a la Tierra. A los Estados Unidos se ve sobrepasado y empieza a mandar naves también, pero hay una cuestión de prestigio, de dominio, de que al resto del mundo vea quién coño manda, y sobre todo de las posibilidades de dominar el espacio para atacar al enemigo. Y le lleva a desarrollar los Apolo, ¿vale? Que son las naves que le van a permitir llegar, Apolo 13, ¿vale? A la Luna, ¿de acuerdo? Y ahí le da un golpe de efecto a esa carrera espacial, poniéndose por delante de los soviéticos, que habían sido los primeros en llegar al espacio, los primeros en mandar una nave tripulada por un hombre, y sin embargo los americanos son los primeros en llegar a la Luna. Desde entonces se volvió en alguna otra ocasión, pero ya, ¿vale? Se abandonó a partir del fin de la carrera de armamento, la carrera espacial también se abandonó. Y hoy vemos que parece que se intenta relanzar con el intento de llegar a Marte por parte de Estados Unidos, pero eso llegará bastante y sobre todo con la crisis del coronavirus se va a trasladar mucho en el tiempo. ¿Por qué? Porque no hay la presión de la carrera de armamento. La carrera de armamento fue fundamental en la carrera espacial. De hecho, la carrera espacial es parte de la carrera de armamento. Porque el control del espacio tenía una intencionalidad militar, ¿vale? Sobre la superpotencia enemiga. Bien, ¿qué más elementos hay que tener en cuenta en la Guerra Fría? Pues además de eso, hay toda una extensión de los bloques al tercer mundo, ¿vale? Aquí tenéis, por ejemplo, los dibujos que se hacían entonces en la prensa de entonces, como el tablero del juego no es Europa, ni Estados Unidos, ni la Unión Soviética, es el mundo entero. Entonces la Guerra Fría se va a proyectar a los países del tercer mundo. ¿Quiénes son los países del tercer mundo? Pues los países del tercer mundo son los países de África, de América y de Asia que pertenecen, ¿vale? Que habían pertenecido a los imperios coloniales, ¿vale? Que ahora, en el caso de América, desde el principio del siglo XIX era independiente, pues Argentina, Colombia, México y tal, y ahora se van independizando de esos imperios coloniales en África y en Asia. Estamos hablando pues, desde Tailandia, Indonesia, a Corea, todos esos países del tercer mundo, ¿vale? O, por ejemplo, en África, los países africanos, desde Argelia, Sudáfrica, Zaire, etc. Bueno, pues todos esos países, ahora se produce el proceso paralelo a la Guerra Fría de descolonización, ¿vale? Muchos de esos países que van surgiendo se unen en una conferencia que se llama la Conferencia de Bandung en 1959, en el que tratan de organizar un movimiento de no alineación, de no pertenecer a ninguno de los otros dos bloques, ni al bloque comunista, ni al bloque capitalista, ni al bloque de Estados Unidos, ni al bloque de la Unión Soviética. Y por eso se habla del tercer mundo, ahí surge el tercer mundo en la Conferencia de Bandung. Sin embargo, eso es ficticio, porque la mayoría de esos países entrarán en el radio de acción de una de las dos superpotencias y pertenecerán a uno de los dos bloques. ¿De acuerdo? Estados Unidos intentará controlarlos a través de la imposición, como hay la democracia, porque hay mucha pobreza, es imposible, hay unos desastres sociales y unos desajustes sociales enormes. Y además la mayoría de esa gente empieza a ser atraída por el comunismo que habla de igualdad entre naciones, entre pueblos y entre personas. La mayoría de la población es pobre y son países pobres. Pues entonces, para frenar el comunismo, Estados Unidos desarrollará el apoyo brutal. ¿Veis cómo mueven fichas ahí en el dibujo de revistas de la época, en los años 80? ¿Vale? Pues se apoyará en dictaduras feroces, dictaduras como la de Pinochet en Chile, la dictadura argentina, dictaduras
en África, la de Sukarno, por ejemplo, en Indonesia, apoya brutales dictaduras ultraderechistas y de carácter militar para evitar que el pueblo de esos países empobrecidos oscile hacia el comunismo. Frente a eso, la Unión Soviética apoya las revoluciones que tienen un apoyo social importante en muchos lugares de África, de Asia y sobre todo de América Latina. ¿Por qué? Pues porque el comunismo ofrece la igualdad social en países donde hay un enorme desnivel de riqueza, ¿de acuerdo? Entonces, para frenarlo, apoya dictaduras como la brutalidad de Pinochet, ¿vale? Pero triunfa, a pesar de todo, revoluciones. ¿Qué revoluciones triunfan? A pesar de que Estados Unidos se emplea a fondo, gracias al apoyo soviético, porque aquí es donde está la partida de ajedrez. Como no puede haber una guerra en Europa porque hubiera provocado la explosión de un montón de misiles, la destrucción de la vida sobre la Tierra, la Tercera Guerra Mundial realmente se produce a lo largo de la Guerra Fría en guerras calientes en los países del tercer mundo, entre comunismo, capitalismo entre Estados Unidos y la Unión Soviética, entre dictaduras de derecha y revoluciones comunistas. La revolución le pega un golpe de efecto tremendo cuando en Cuba, que está a solo 70 kilómetros de Florida y de Estados Unidos, el Che Guevara y Fidel Castro consiguen el triunfo de la revolución. O cuando, por ejemplo, en el caso de China, que es un país muy pobre entonces, pero que es un país enorme, porque es el país más poblado de la Tierra, se produce el triunfo de la revolución comunista de Mao, ¿vale? Que hoy, de hecho, es un país súper capitalista, pero China sigue teniendo un control de una dictadura a partir de un partido comunista que no tiene absolutamente nada, porque evidentemente es el país más capitalista del mundo, pero sigue manteniendo el control del Partido Comunista, lo cual, ese control férreo de la vida política le ha permitido enfrentarse con mucho éxito al coronavirus, aparte de la enorme disciplina social que de por sí tienen los orientales, los coreanos, los japoneses o los chinos. El régimen comunista, al centralizar un país tan grande, ha permitido acogotar, literalmente, porque eso es lo que ha hecho con el coronavirus, lo ha controlado. ¿Vale? La revolución de Mao, ¿vale? Y frente a eso, dictaduras feroces como la del salvaje de Pinochet, hijo puta ¿vale? Que acabó con la democracia de Salvador Allende. Salvador Allende era un socialista que con el apoyo de los comunistas había conseguido establecer pero lo había hecho no de manera revolucionaria, como Fidel Castro o el Che en Cuba, con la violencia, sino a través de una democracia, porque él ganó las elecciones. ¿Vale? Y como tocó a las grandes empresas multinacionales de Estados Unidos del cobre y a la burguesía chilena, pues estos prepararon un golpe de Estado, la CIA apoyó y preparó el golpe de Estado del general Pinochet. La CIA son los servicios secretos americanos. ¿Vale? Para mí Allende es uno de los grandes de la historia, para mí es un hombre de una excepcionalidad, de una honestidad, era un hombre que creía en el socialismo pero en la democracia, y era un hombre que creía en la igualdad social, un hombre de clase media alta y sin embargo se preocupó por los más pobres. Y además cuando Pinochet le ofreció un avión para irse, él se quedó, ¿vale? Y se quedó con un fusil y un casco en el Palacio de la Moneda, en el Palacio Presidencial chileno, y murió allí. Se levantó la tapa del seso. Y antes de morir, lanzó aquella locución por radio tan alucinante, cuando estaban matando en los barrios obreros de Santiago de Chile a mucha gente que no podía huir, que no tenía dónde ir, ¿vale? Gente humilde que le había apoyado y que le había votado para el poder. Él dijo: pagaré con mi sangre la lealtad de mi pueblo. Es decir, moriré para no dejarlos tirados, ¿vale? Para cumplir. Ellos me han sido leales y yo debo de morir aquí, no huir como un perro. Bueno, hubiera hecho mucho daño a la dictadura en el exilio, que era un hombre muy querido y muy honesto y muy recto y muy como es debido. Pero yo no sé si le hizo realmente más o menos daño, pero para mí es todo un ídolo personal que un hombre, con los políticos de izquierda a derecha muchas veces dejan tirada a la gente, ¿no? Y dicen, con la excusa de seguir luchando, pero no, después se acojonan cuando tienen que sufrir, ¿no? Y él dio la cara. Sabía que estaba muriendo la gente humilde y hubiera sido una vergüenza abandonarla, y se quedó allí, y se sacrificó. Y eso lo hacen muy pocos, ¿eh? ¿Vale? Bueno, pues esa lucha entre comunismo y tal. Bueno, aquí tenéis cómo esa es que el mapa está al revés, claro, pero vosotros que lo tenéis bien puesto, ¿vale? O lo podéis ver en el ordenador tranquilamente, ¿vale? Pues veréis que lo que veis en azul en el mundo, pues son regímenes dictatoriales al servicio de Estados Unidos. Lo que veis en rojo son revoluciones donde triunfa, o por lo menos el comunismo o el socialismo más cercano a la Unión Soviética, ¿vale? Y esa es la batalla
que hace que el mundo se parta en dos realmente entero. Y el tercer mundo también se divida entre los dos bloques. ¿Vale? Bien. La Guerra Fría tuvo un montón de conflictos realmente importantes. Yo voy a seleccionar los más importantes a lo largo de esos 45 años, desde el año 47. 45 o 47, pero realmente desde el 47, que es cuando empieza, hasta el año 89, que cae el muro de Berlín, y el 91 en que desaparece la Unión Soviética. ¿De acuerdo? Bueno, uno fue, el primer gran conflicto entre los dos fue la Guerra de Corea. Por eso ahora escucharéis lo de Corea del Norte y Corea del Sur. Igual que se dividió Alemania, Corea también se dividió. Los comunistas, con el apoyo de la Unión Soviética, liberaron de los japoneses el norte y el sur fue liberado por los estadounidenses. Los estadounidenses establecieron una dictadura militar en el sur, de derechas, y el régimen comunista al norte, ¿vale? Y de Kim Il-sung, que era el líder comunista. ¿Vale? Pues su nieto es el gordo ese de los cojones, que ahora parece que ha muerto y ojalá haya muerto, el bestia ese, el animal ese, que instauró ahí una monarquía comunista absurda, surrealista, donde la gente encima pasaba hambre, que han gastado casi todo en armamento y se han pasado de padre a hijo, comunismo monárquico, una cosa absurda, una tergiversación de la ideología comunista al extremo. ¿De acuerdo? Y los comunistas del norte atacaron el sur y los Estados Unidos intervinieron para ayudarlos. Entonces, veis que tomaron casi todo, en este cachito, los comunistas, con el apoyo soviético, después los Estados Unidos reconquistaron hasta ahí, después los chinos ayudaron, porque no podía intervenir la Unión Soviética contra los soldados americanos, porque entonces sí que había una guerra mundial. Fueron los chinos de la revolución de Mao los que entraron y reconquistaron otra vez y al final los estadounidenses volvieron a subir para arriba. Y al final prácticamente se quedaron en el mismo sitio después de cientos de miles de muertos. Ahí intervino directamente Estados Unidos con sus soldados, pero la Unión Soviética no, para no provocar la guerra mundial. Entonces utilizó a China, donde Mao ya había instaurado un partido comunista en el poder, ¿vale? Eso sería el primer gran conflicto. El segundo gran conflicto vino cuando ya estaba Kennedy y Khrushchev en el poder, ¿vale? La situación alcanzó niveles máximos en algunas ocasiones, como fue, por ejemplo, en la Guerra de Cuba o, por ejemplo, en Berlín. En Berlín, que había una separación, pero mucha gente se colaba desde el este al oeste, decidieron los soviéticos, ¿vale? Y los gobernantes comunistas de la Alemania del este, construir el muro de Berlín. Ahí lo veis cómo lo estaban construyendo. Ese muro ya separaría literalmente de una manera física los dos ámbitos políticos de la ciudad, la parte comunista de la parte capitalista, el Berlín este, el Berlín oeste, y fueron la gran cicatriz que simbolizó un telón de acero y que simbolizó la división en dos, no solo de Europa, no solo del mundo, no solo de Alemania, perdón, no solo de Alemania y de Europa, sino del mundo. Se convirtió en el símbolo de la Guerra Fría, el muro de Berlín. La tensión fue tan grande que ya los soviéticos decidieron cerrar con un muro, ¿vale? Eso fue en el año 61. Sin embargo, la tensión fue ya máxima con la crisis de los misiles de Cuba, que yo no la viví, pero que en el 62, 8 años más antes de que yo naciera, estuvo a punto de provocar la Gran Guerra Mundial y hubiera provocado la destrucción del planeta. ¿De acuerdo? Esa fue la crisis de los misiles. Como había triunfado en Cuba en el 59 contra la dictadura derechista y brutal de Batista, sostenida por Estados Unidos, triunfó la revolución de Fidel Castro a las puertas de Estados Unidos, porque mirad dónde está Estados Unidos, a 70 kilómetros, ¿vale? Fidel Castro se puso del lado de la Unión Soviética, ¿vale? Y le dijo, trate para aquí misiles, que los vamos a poner aquí, y podemos desde ahí amedrentar a Estados Unidos, porque la tenemos justo encima. Pues desde Cuba podrían llegar los misiles perfectamente a Nueva York, a Washington, a las grandes ciudades americanas. Lo que no podía producirse desde la Unión Soviética. Porque la Unión Soviética sí podía ser amenazada desde Europa, estaba en Europa, Moscú, ¿vale? Pero Estados Unidos no, porque estaba rodeado de océanos desde Europa o desde Asia, con lo cual Cuba sí podía impactar directamente sobre Estados Unidos, ¿vale? Con los misiles ahí. Los soviéticos pusieron misiles, no lo sabía nadie, pero la CIA descubrió con unas fotografías aéreas que había esos misiles puestos ahí. Con lo cual, ¿vale? Amenazó a la Unión Soviética que o los quitaba o se producía un ataque, ¿vale? Bloqueó la isla de Cuba, la flota soviética se dirigió desde Europa a liberar a Cuba de ese bloqueo, ¿vale? Y Kennedy, que ya sabéis que después fue asesinado, JFK, amenazó que si la flota soviética se acercaba muchísimo y no se quitaban los misiles, disparaba,
¿vale? Khrushchev, que era entonces el gobernante, decidió quitarlos in extremis. Estuvimos a punto de saltar todos por los aires, ahora mismo no estaríamos aquí. Lo del coronavirus, una mariconada la que se hubiera liado, ¿de acuerdo? Y lo que pasó fue algo tan extremo que, claro, estuvieron a punto de apretar el botón, porque hasta que se conectaban y decían, venga, yo lo saco, tal cual, se tardaba, ¿no? Entonces decidieron crear, para solucionar eso, el teléfono rojo. Y un teléfono que ponía en conexión directamente el despacho Oval de la Casa Blanca con el Kremlin soviético, con el despacho de Khrushchev en el Kremlin. Con lo cual, Khrushchev, que era entonces el gobernante de la Unión Soviética, y JFK Kennedy, después los sucesores de uno y otro, podrían entrar en contacto directo con una línea telefónica que era el teléfono rojo que le ponía que con traducción simultánea y cogerlo y decir, oye tío, ve que para. Y claro, se acojonaron todos y decidieron establecer ese teléfono rojo. Sin embargo, el conflicto más sangriento, aunque no en el que podíamos haber derivado una guerra mundial más importante, pero sí el más sangriento de la Guerra Fría, fue la guerra de Vietnam, ¿no? Que provocó imágenes como las que veis aquí. Estas que veis aquí, ¿de acuerdo? Algunas que conocéis, se convirtieron, allí estuvieron los grandes reporteros de guerra. Estados Unidos desde entonces tapó las guerras, que hizo, porque allí dejó entrar a los medios de comunicación y entonces se pudo ver las salvajadas que hizo. Claro, Estados Unidos iba en la Guerra Fría como defensora de la libertad y de la democracia, que era mentira, estaba defendiendo sus intereses. En ocasiones defendía la democracia, pero en otros casos con dictaduras, ¿vale? Y en Vietnam también se había dividido. El norte estaba bajo control comunista y el sur bajo control estadounidense. Y hubo una guerra entre los dos Vietnam. La dictadura militar del sur, ¿vale? Ultraderechista, y por otro lado la dictadura comunista del norte. Y se produjo una lucha feroz. Estados Unidos intervino militarmente cuando veía que los comunistas del norte iban a ocupar el sur porque eran más fuertes, tenían más apoyo popular, entonces tuvo que intervenir militarmente con cientos de miles de soldados. Y fue su guerra, su primera gran derrota y quizás la única gran derrota de la historia de Estados Unidos, que siempre ha tenido la aureola de misterioso en las guerras, en la Primera, la Segunda Guerra Mundial y en todos los conflictos. ¿Vale? Pero ahí fue derrotado y tuvieron que salir por pata 10 años después, desde el 63 hasta el principio de los 70, una guerra cruel y brutal en la que además, como no podía con los comunistas, decidió echar gas naranja, gases químicos, bombardear millones. Se tiraron tantas toneladas de bombas como en la Segunda Guerra Mundial, fue una brutalidad sobre un país pequeño. Se echó gas naranja, desfoliadores de bosques para sacar a los guerrilleros comunistas de los bosques, con lo cual dejaron las selvas totalmente envenenada, pero envenenaron a la población. 1 millón de vietnamitas murió. Y después los yanquis llorando porque murieron 58.000 soldados. De hecho, ahora las cifras de coronavirus han superado a los muertos en la guerra de Vietnam, que para ellos fue impactante perder casi 60.000 soldados y 300.000 heridos. Pero fue un impacto, pero sobre todo no por perder soldados, sino por la derrota. Sobre todo porque quedaron. Claro, como no se dieron cuenta, estaba la prensa, se vio las barbaridades, los delitos sobre la población, los crímenes de guerra sobre la población civil, las matanzas de civiles, los bombardeos brutales sobre la población civil, el uso de armas químicas. Entonces, el presidente de Estados Unidos se vio muy tocado por la guerra de Vietnam. No solo la derrota en sí mismo, sino el prestigio no solo militar en la derrota, sino el prestigio en defensor de los derechos humanos, ¿vale? Y fue para ellos especialmente doloroso, ¿vale? Una etapa ya final fue el rebrote de la Guerra Fría ya en los años 80, justo antes de terminar, ¿vale? Como cuando alguien se está muriendo, pero se pone un poco bueno antes de morir, que suele ocurrir, por desgracia, ¿vale? Bueno, pues aquí pasó lo mismo. Cuando la Guerra Fría estaba a punto de terminar, a finales de los 70 y a lo largo de los 80, hubo un rebrote hasta 1985, que es el que vivimos los que tenemos nuestra generación. Porque yo lo recuerdo, yo tenía 14, 15 años, y había gente que vivía en el mundo yuppie, pero yo no, A mí me interesaba la política y el mundo en el que vivía, ya me gustaba mucho la historia, y yo viví con intensidad aquello. Los ricos se construían en toda Europa, ¿vale? En Europa occidental, en la mansión, se ponían debajo unos refugios nucleares con alimentos y todo en conserva y con sistemas de oxígeno, por si había una guerra nuclear, porque aquello estaba a punto de estallar. Los soviéticos invadieron Afganistán en el 79, que ahí encontraron su Vietnam. Porque los afganos, que desde entonces siguen en guerra,
¿vale? Se enfrentaban a los soviéticos, bueno, era un pueblo muy atrasado islámico, los soviéticos mezclaban a los niños y las niñas en la escuela, eran laicos y ellos eran islamistas a muerte. Y allí Bin Laden, el de las Torres Gemelas, fue creado, cría cuervos y te sacarán los ojos, creado por la CIA y apoyado por la CIA para luchar contra los soviéticos. Lo que pasa es que Bin Laden, una vez que acabó con los soviéticos en Afganistán, se volvió contra los estadounidenses, porque realmente odiaba a todos los occidentales y comunistas, daba igual, a todo lo que no fuera Islam. ¿Vale? Y después se volvió contra los que la alimentaban, porque Bin Laden fue un hombre de la CIA, de los servicios secretos americanos, en la lucha contra los soviéticos en Afganistán. Y Europa entera se llenó de misiles. Hubo una política de rearme brutal con Ronald Reagan. A ver si somos capaces. Nos ha pasado un poquito. ¿Otra vez? Vale. Pues en aquellos primeros 80, en finales de los 70, reabrota la Guerra Fría, sobre todo con un zumbado que era el presidente Ronald Reagan, que era un antiguo actor, venía a menos, ¿vale? Que el cabrón era un furibundo anticomunista, apoyó dictaduras sin parar, ¿vale? Para frenar el comunismo, sobre todo en América Latina, y rearmó Estados Unidos, y la Unión Soviética se rearmó también en los años 80, hubo un rearme, los SS-20, los Pershing, los Cruise en Occidente y los SS-20 y SS-21 soviéticos, se hizo toda Europa llena de misiles. Y ahí también se vivía el drama de una posible tercera guerra mundial, una guerra nuclear que se hablaba, y ahí aparece el movimiento ecologista y pacifista. Ligado al pacifismo de la lucha contra la Guerra Fría y los misiles, surge el ecologismo, no solo la paz mundial, sino el respeto a la ecología y a los valores de la naturaleza a nivel mundial. ¿De acuerdo? El caso es que Brezhnev muere, el presidente soviético, y le sucede un hombre moderado y abierto que se llama Gorbachev. Empieza a dialogar con Ronald Reagan y llegan a una coexistencia y empiezan a desmilitarizar Europa y a destruir arsenales nucleares. Gorbachev lanzó entonces lo que se llamó la perestroika, ¿vale? La perestroika, que para aquel medio generación le sonará. Perestroika era, por un lado, la glasnost, es decir, apertura informativa, unas ciertas libertades del régimen político, apertura hacia un proceso de democratización de la Unión Soviética y de destrucción del comunismo, pero él no lo quería destruir del todo. La parte buena social quería mantenerla, pero quería liberalizar la economía un poquito, abrirla a la propiedad privada, sobre todo a nivel político, la transparencia, los medios de comunicación, no el control de la censura, ¿no? Y eso se llamó perestroika. Lo que pasa es que el sistema, cuando intentó abrirse, lo que hizo fue derrumbarse, porque no funcionaba. El régimen comunista no funcionaba. Era realmente una simple dictadura, y a nivel económico empezaba a estar cada vez más agotado por la carrera de armamento. Entonces se hundió. Se hundió, y la prueba de ello, el primer lugar donde se hundió fue la caída del muro de Berlín. Los alemanes del este se lanzaron contra el muro, los soldados que lo protegían lo abandonaron, el régimen comunista de Alemania del Este se hundió y el resto de los regímenes comunistas, y al final cayó también la Unión Soviética, que se desmembró porque era enorme, ¿vale? Y se independizaron países como Letonia, Lituania, Estonia, Ucrania, Bielorrusia, Georgia, Azerbaiyán, Armenia, países que ahora son países independientes de Europa, que entonces pertenecían al antiguo imperio ruso, que se creó como una especie de país multinacional con la Revolución Rusa, que era un país comunista, pero hecho de muchos países, que era la Unión Soviética. Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Muchas de esas repúblicas se independizan y crean países nuevos. Y el comunismo se hunde como opción. Y en la Guerra Fría y los países del tercer mundo, la mayoría de los países como de revoluciones comunistas se hunden, ¿vale? Y derivan hacia sistemas capitalistas. Pasa en África, en Europa, en América, etc. Solo quedó la Revolución Cubana por el enorme prestigio de Che Guevara y de Fidel Castro, el Che Guevara que ya había muerto porque la CIA lo había matado en su intento de extender la revolución por otros países como Bolivia en América, ¿vale? Pero que Fidel Castro tenía un enorme poder, sobre todo un prestigio enorme en su población, tanto Raúl como Fidel Castro, y eso le hace todavía mantenerse el poder. Y por otro lado, la locura, la zumbaura, ¿vale? Bueno, la revolución China siguió con el Partido Comunista, pero ya como un país capitalista, y la zumbaura del loco de Kim Il-sung y ahora Kim Jong-il, que parece que puede haber muerto, el zumbado, la monarquía comunista de Corea del Norte. Y el resto del comunismo desapareció, perdió todo su prestigio, se hundió porque no funcionaba económicamente, ¿vale? Ni políticamente. Y entramos en un mundo actual marcado por un lado, ¿vale? Por el hundimiento de los regímenes comunistas que desaparecen quitando Corea del Norte y el caso de Cuba, aunque los dos regímenes son muy diferentes, pero son dos regímenes
que venían de la Guerra Fría, y por otro lado, la creación de un mundo donde solo había una gran potencia, que era Estados Unidos. Ahora eso empieza a desaparecer porque Rusia se ha recuperado políticamente y porque China está emergiendo económicamente, ya le ha superado en PIB y pronto en renta per cápita también se acercará lentamente. Lo que le falta a los chinos es todavía renta per cápita. Tienen 300 millones de personas con mucho dinero, pero todavía hay 1.000 millones de chinos, son bastante pobres. Pero ya en PIB está a punto, depende de la cifra, pero vamos, en 5 años ya, en menos de 5 años ya lo habrá superado. Y con la crisis del coronavirus, el ridículo que está haciendo Estados Unidos, vaya a ver que China se va a imponer, ¿vale? Ya mismo. Yo creo que en 1 o 2 años ya claramente va a ser la primera potencia económica mundial. Estados Unidos está en clara decadencia, ¿vale? Y en Europa llega la paz y se consolida la Unión Europea, ¿vale? Y la Unión Europea se consolida la Unión Europea, que ya existía la Comunidad Económica Europea en la parte occidental. Esto que veis aquí, que era España, que era Francia, Italia, Alemania, Bélgica y Países Bajos y Luxemburgo. Estos 6 países. Habían creado la parte occidental, lo que se llama la Comunidad Económica Europea. Que después, ahora en los años 90, una vez destruido el bloque del Este, se había convertido en la Unión Europea. España entró en el 86, caído el Franco, y Portugal, sin Salazar, sin las 2 dictaduras, ¿vale? Se les deja entrar en la Unión Europea. Nosotros entramos en la Unión Europea en el 86. La Unión Europea, después, caído el bloque del Este y destruido la Unión Soviética y con el fin del muro de Berlín, se extiende hacia los antiguos países comunistas. Entra Bulgaria, Rumanía, Hungría, Chequia, Eslovaquia, Polonia, Letonia, Lituania y Lituania. ¿Lo veis? Y Estonia, todos estos países. Y al final se concibe como una acumulación de las viejas Europa partida en 2, porque los países del Este se incorporan a los de Occidente. Y eso lo convierte en una estructura marcada, ¿vale? Marcada por la unidad. Y Europa es sobre todo una salvaguarda de que Europa, mientras exista la Unión Europea, no cae en la guerra, ¿vale? En la guerra pura y dura, como la entendemos, ¿vale? El mayor periodo de paz surgido, porque la Guerra Fría también fue paz, aunque tensión, pero ya sin tensión, gracias a la Unión Europea, porque ha acumulado dentro de su interior un montón de países del antiguo bloque comunista y de buena parte, incluyendo buena parte del occidente europeo, ¿vale? Ahora hay una fuerte crisis de la Unión Europea y esperemos que salgamos reforzados de la situación en la que vamos, pero no lo sé. Eso es difícil saber. Bien, el mundo a partir de entonces iniciará un proceso de globalización, que es el que nosotros vivimos, marcado por la aparición de nuevas potencias emergentes, Brasil, Sudáfrica, China, la India. El hombre blanco y la Europa blanca, Estados Unidos como un país blanco, empiezan a entrar en una cierta decadencia, porque hay nuevos países que empiezan a ser potentes. A pesar de todo, esa globalización todavía va marcada por una globalización cultural y política del mundo occidental, que sigue imponiéndose. Es Europa y Estados Unidos, el mundo blanco, el que todavía genera una globalización a través del cine, de los medios de comunicación, de Internet, de una cultura laica y europea y occidental. Eso está provocando la reacción de otros mundos, sobre todo del Islam, a través del terrorismo islámico. Esa globalización también viene marcada a nivel económico, no solo por la aparición de países emergentes, sino de economía mundializada. Son las multinacionales. La mayoría de las empresas son globales. Las mismas multinacionales como Repsol tienen la mitad, o el Banco Santander, españolas, o Telefónica tienen la mitad de su mercado y de su economía fuera, en otros muchos países. Las economías, o Zara, por ejemplo, que es la principal empresa textil del mundo, muchas de sus fábricas están en el tercer mundo, en países pobres, y muchas de sus tiendas están en el puto carajo. Por eso ha podido ayudar mucho con el coronavirus, porque tenía mucha logística con China. Tenía muchos proveedores chinos y eso le ha permitido traer muchas mercancías. La economía se globaliza y las redes sociales globalizan al mundo y lo hacen uno y la cultura se globaliza. ¿De acuerdo? A eso le llamamos globalización. Y esa globalización tiene un aspecto que es todavía mayor, que es la inmigración masiva de población, porque la circulación, cuando la gente pasa hambre en los países más pobres y ve en la televisión y las redes sociales la riqueza que hay en los países más ricos, provoca grandes flujos de migraciones. Ese es uno de los grandes problemas actuales, las grandes migraciones. Entonces, el desarrollo tecnológico de la tercera revolución industrial, con la tecnología, con Internet, con los ordenadores,
¿vale? Los países emergentes como China o la India, el surgimiento de una cultura común a través de esas redes sociales y de esa tecnología y el desarrollo de unas grandes migraciones que nos está haciendo mezclarnos a todos, ¿vale? Está provocando una globalización. Y la reacción a esa globalización está provocando un nuevo tipo de conflicto que ya no tiene nada que ver con el comunismo de la Guerra Fría, comunismo-capitalismo, sino que viene ligado, ¿vale? ¿Veis? Esta es la globalización, todo conectado, un mundo conectado, ¿vale? Totalmente interconectado, y la reacción de aquellos que sufren ante eso. Entonces hay una reacción de grupo nacionalismo. El nacionalismo sigue siendo fuerte como reacción a una globalización que nos mete a todos, nos encapsula en una cultura común. Hay una reacción de los nacionalismos. Ahí tenemos el nacionalismo catalán. Hay una vuelta hacia atrás en muchos conflictos en el mundo ya no son de comunismo, capitalismo, son de reacciones nacionalistas frente a estados superiores, pues yo quiero crear mi propio estado. Así están la mayoría de los conflictos hoy en África, por ejemplo, de tribus o de grupos, o en Asia mismo, ¿vale? La minoría tamil, la no sé qué, no os voy a entrar, la minoría musulmana, por ejemplo, en Birmania, la mayoría de los conflictos, o en Europa, por ejemplo, la guerra de Yugoslavia que hubo en los años 90, o el problema catalán, ¿vale? O el problema de Flandes en Bélgica, la mayoría de la conflictividad en torno al tema de la globalización es una reacción nacionalista, para crear tu propio Estado que sigue ahí. Y el islamismo. Hay culturas, hay sociedades que reaccionan ante esa globalización porque no están dispuestas a ser occidentalizadas y laizadas. Nuestra cultura para ellos es una agresión, ¿vale? Y reaccionan tapando a las mujeres todavía más. Los pueblos islámicos se han reislamizado. 40 años, la mitad de las mujeres no iban con el cabello descubierto en los países musulmanes y ahora son casi todas. ¿Vale? Hay una radicalización de ese Islam frente a esa globalización y provoca el nacimiento del islamismo radical, del fundamentalismo islámico. ¿Vale? Por ejemplo, el ISIS, el Estado Islámico, que estuvo haciéndose fuerte en la guerra civil siria. Y bueno, con eso yo creo que vamos, este vídeo nos ha salido un poquito más cortito, ¿de acuerdo? Pues nada, un abrazo, ¿vale? Y con tenemos ya hecho el tema 9, ¿de acuerdo? Nos queda el tema 10 y 11, que serán los que vamos a ver en los siguientes vídeos, que ya hace referencia a la historia del siglo XX, pero en España. Un abrazo.